Una obra que para muchos, incluyéndome, nunca terminó de explotar su mayor potencial. Empezó de maravilla, pero desde la mitad se empezó a enfriar un poquito. Afortunadamente, y en mi opinión, este último jalón le quedó bastante bien al autor. Otro final más que presenciamos este año. Revisemos el tomo número 15 y 16 de Kaiju número 8. Si estuvieron pendientes de todas las reviews, sabrán que yo estuve bastante preocupado desde hace unos 3 tomos, porque se veía que iban a terminar algo que todavía no terminaban de empezar del todo bien. Y si bien es cierto que hubieron cosas que me hubieran gustado que se manejaran mejor, aún así creo que el cierre que le dieron a sus dos personajes principales fue uno bastante decente. Pero bueno, de eso hablaremos más adelante. Primero hay que revisar la edición. Empezando por la portada, que sí, aquí ya la vieron, no la podemos revisar por separado, porque el chiste es juntarla. El mismo señor Matsumoto comenta por ahí que el plan era terminar así, y que casi no lo logra, por eso este es un poquito más grueso que la otra. Pensó que iba a tener que meter un volumen en medio y ya se estaba preocupando porque no sabía a quién poner ahí, pero no, al final aquí tenemos a estos dos compadres juntitos, hombro con hombro finalmente y después de tanto tiempo. Aquí tenemos un fondo en blanco con los mismos acabados, el tomo número 8 y el nombre del autor abajo con este efecto reflejante. Así es como se va a terminar de ver toda la colección de Kaiju número 8. Finalmente la terminamos. Casi 4 añitos de publicación. 16 volúmenes, un tamaño bastante ad hoc. Ya en la parte de atrás es donde podemos empezar a ver los detalles. En el tomo número 15 tenemos al buen Byakko, este tigre del que se habló muy poco y nada más se reveló al final que era un kaiju, acompañando como siempre a la buena aminoácido. Y en el tomo número 16 pues no podía ser de otra forma, tenemos a todo el escuadrón número 3, o bueno, de mínimo los más importantes. Aquí tenemos a Kikoru, a Hoshina, a Aoi, a Haruichi, a Reno y a Furuhashi. Se ven ligeramente diferentes, más adelante veremos por qué, pero pues ahí lo tenemos. De hecho, esa misma ilustración es la que se va a incluir en la postal que nos regalan con este tomo final. Ven, aquí la tenemos corrida y sin ningún elemento de la portada y contraportada. Me parece un muy bonito detalle. Y ya por atrás nada más tenemos el mensaje del autor, que ahorita vamos a revisar también. En la pestaña del tomo número 15 tenemos al señor Matsumoto diciéndonos que dejó de cenar porque ya se estaba poniendo como Kafka. Mientras que en el tomo número 16, ahora sí ya se despide formalmente de nosotros. Nos comenta que a pesar de tener ya 20 años en la industria del manga, finalmente pudo terminar una de sus obras en sus términos. Así que verlo terminar una historia justo como él quería, pues también es algo muy bonito. Este es el que viene en la postal. En la edición interior vemos uno de los temas más representativos de este final, ya que nos encontramos a Mina Ashido de chiquita, que de hecho va a hacer juego con la edición interior también del tomo número 16. Los dos squinkles que vivieron cosas horribles para poder ser motivados a hacer lo que son ahora. Ya por atrás todo está un poquito diferente. En el tomo número 15 el señor Matsumoto nos demuestra que todo estaba completamente planeado, porque nos habla de un foreshadowing que tuvimos desde el tomo número 1. Mientras que en el tomo número 16 tenemos las gracias del señor Matsumoto una vez más, aquí con su forma hiperrealista en lugar de un robotcito, y una ilustración de los chamacos del Escuadrón 3 una vez más. En las ilustraciones a color, aquí primero tenemos a Ashido junto con el mejor personaje de toda la historia, mientras atrás tenemos el logo de su escuadrón. Atrás tenemos a estos mismos de chiquitos junto con los demás y el señor Narumi ahí decolado en el medio. En el tomo número 16 tenemos la portada del tomo número 1 una vez más, y a todos cómo comenzaron y cómo terminaron. Me gustó mucho esta ilustración. Absolutamente todos pasaron por una etapa de transformación. Y ahora sí, con todo y escepticismo, es hora de enfrentarnos al final de esta historia. ¿El señor Matsumoto pudo cerrar las cosas bien? ¿Quién realmente es el enemigo final? Pues vamos a descubrirlo. El Kaiju número 9 parecía haber sido derrotado por Kafka de una vez y por todas. Y si bien eso era cierto, tampoco significaba que habíamos ganado. Kafka estaba a punto de enterarse del inicio de todo. El Kaiju número 9 lo enviaría por un paseo en sus recuerdos. Kafka ganó, pero eso significaba que el Kaiju número 9 ya no estaba en control. Aquello que estaba en sus adentros finalmente podía salir. El gran Kaiju de la era Meireki es el verdadero enemigo final, y desde el primer momento ya había acabado con Kafka. Aquí el Kaiju número 9 explicaría que su curiosidad empezó a crecer al darse cuenta de que era más poderoso de los humanos, pero muy pronto se encontró con el Kaiju bajo tierra, debilitado y recuperándose poco a poco. Él desde un principio sabía que iba a terminar consumiéndolo, y ese momento ya había llegado. El Kaiju número 8 no era competencia para todo esto. El Kaiju número 8 ya no era suficiente. Ven nada más el diseño de esta cosa. Ya dejó de ser un Kaiju y se fue directamente al área de los ángeles, según la Biblia. No sé, me gusta mucho que el hecho de que un Kaiju evolucione lo lleve más y más cerca al diseño de los humanos, que es básicamente lo contrario a lo de Kafka. Pero bueno, aquí el chiste es que las cosas estaban saliendo horriblemente mal. Mina Ashido estaba a punto de caer en batalla. Pero ¿quién sino que el mejor personaje de toda la obra iba a venir a salvarla?
Hoshina estaba aquí para retenerlo por un instante, pero muy rápidamente se iba a dar cuenta de que ni siquiera él era suficiente para esta tarea tan secundaria. Es por eso que terminaría solicitando apoyo. ¿Les parece suficiente el soldado más poderoso de todo el cuerpo de defensas en contra de kaijus? Aquí se va a explicar un poquito acerca de su pasado, de cómo Hoshina siempre tuvo el potencial para ser parte del Escuadrón 1, que son los más fuertes, recuerden, pero el sujeto rechazó a Narumi, al mismísimo Narumi, con tal de quedarse con Ashiro, lo que dio inicio a una rivalidad silenciosa. Lamentablemente casi no tuvimos interacciones entre ellos, pero vean lo que tenemos por acá. Una compenetración perfecta, basada enteramente en llevarse mal, increíble. En teoría, nadie está permitido estar cerca de Narumi, en cuanto asciende al 60% de sincronización con su traje. Pero de alguna manera Hoshino se estaba configurando perfectamente a su estilo de pelea. En conjunción, ambos estaban alcanzando un poder superior al de todas las reservas de soldados juntos. Pero lamentablemente, eso no iba a ser suficiente. Kafka finalmente despertaría dentro de su propia mente, al mismo lugar donde se fue después de la pelea con Isao, pero por primera vez se iba a encontrar con todos los demás. ¿Se acuerdan de ese samurái que había visto cuando estuvo entrenando con Kushina? Pues bueno, aquí tenemos el origen. Este era el escuadrón de defensa contra kaiju en la era Meireki. Eran los que se encargaban de los kaijus primitivos, pero al igual que lo que está pasando actualmente en el presente, ellos también se enfrentaron al gran kaiju. Fueron completamente devastados, y no solo ellos, sus familias, sus casas, todo lo que habían querido proteger había sido destruido por este ente. Que por cierto, nota al pie, este gran kaiju es referencia al gran incendio de Edo que ocurrió en la vida real, y el señor Matsumoto quiso plasmar este mismo temor, combinándolo con el concepto de que en Japón se cree que cada cierto tiempo ocurre un gran terremoto y que es prácticamente inevitable. Les quería explicar esto porque de esa manera se entiende mejor el origen del kaiju número 8, ya que este resentimiento, esta rabia, es lo que terminó dándole sus poderes a Kafka. Todos y cada uno de los sujetos que murieron en batalla terminaron aglomerados uno encima de otro. Y así como el kaiju número 9 juntó las mentes de varios humanos dentro de él, por ejemplo la de Isao, pues de esa misma manera las mentes se terminaron fusionando con el kaiju que estaba ahí tirado. Y así se formó el kaiju parásito que entró en Kafka tiempo después. Y ahora que finalmente había entendido el origen de los poderes que poseía, era el momento de hacer la decisión. Al convertirse en kaiju, su corazón cambió por un núcleo. Y ahora que su primer núcleo había sido destruido, tenía la opción de volver a recuperar su corazón y volver a ser un humano común y corriente. O puede convertirlo en núcleo una vez más para aceptar su futuro como kaiju. Kafka está listo para avanzar con el peso de todas estas personas encima de él. Él entiende los sacrificios, él entiende la rabia, él entiende todo lo que están sintiendo estas almas. Es hora de ir por la revancha. Kafka se ha aceptado a sí mismo como un kaiju completo. Mientras tanto, por fuera, Hoshino y Narumi seguían peleando, pero ahora ya no para derrotarlo, sino para extraer tanta información como les fuera posible. Sabían que es lo único que podían hacer. No tenían la fuerza, pero sí los recursos. Y las pupilas de Narumi finalmente estaban entendiendo el funcionamiento del kaiju. Ya podía ver todas las señales que salían de él. Y con tal de conseguir aunque sea 1% más de información, dejaría que su cuerpo se quemara por completo al utilizar al máximo poder sus ojos. Estaba dispuesto a ver tanto como fuera posible, incluso si eso le costaba la vida. Pero no se preocupen, los héroes siempre saben cuándo llegar, y él confiaba plenamente en él. Kafka volvió para la pelea final. Y ahora que se aceptó como un kaiju 100%, tiene prácticamente los mismos poderes que el kaiju número 9. Su regeneración aumentó muchísimo, llegando incluso a regenerar la parte que dejaba expuesta a su núcleo. Pero el cambio más importante venía desde dentro. Esta siempre fue la historia de dos niños que sintieron la culpa del sobreviviente por toda su vida. Nunca se perdonaron por no haber podido hacer nada cuando destruyeron su ciudad, a su familia y a sus amigos. Sin embargo, como adulto, uno tiene que proteger a su niño interior. Reconociendo que en ese entonces las cosas no estaban en sus manos, finalmente Kafka estaba dispuesto a pelear sin ningún miedo, alcanzando su fase final como kaiju. Y sí, es una referencia al primer volumen de este manga, vean la pose, es exactamente igual. Ahora sí, Kafka tiene el poder absoluto de sus poderes y de sus pensamientos. Y agárrense porque esta pelea es bastante caótica, pero muy bien estructurada. Vean, lo primero que va a ocurrir es que se nos va a dejar ver que estos dos están prácticamente al mismo poder físico, por lo que la pelea no se iba a poder ganar así, más cuando el gran kaiju recuperara toda su fuerza. Aquí es cuando la verdadera fortaleza de la humanidad iba a empezar a relucir, porque cuando Kafka empezaba a sentirse insuficiente una vez más, el resto del escuadrón iba a llegar a protegerlo. Y no hablo de Narumi, él ya quemó por completo sus pupilas. Afortunadamente, el kaiju número 1 tenía una cantidad incontable de las mismas. Y afortunadamente también existe alguien que está al nivel de Narumi. Kikoru todo este tiempo las portó.
Así es, y las pupilas del Kaiju número 1. Este fue un experimento secreto dentro del primer escuadrón, porque las pruebas de Kikoru arrojaron que era compatible con la armadura del Kaiju número 4, del Kaiju número 6, del Kaiju número 1 y del Kaiju número 7, algo nunca antes visto. Y queda bastante acorde con la niñita porque siempre fue un prodigio, ¿verdad? Así que sí, el Kaiju más fuerte de la historia y la humana más fuerte de la historia estaban listos para dar su embate final. La niña iría más allá que Narumi, encontrando finalmente el núcleo. Y después de comprender la parte de su padre y de lo difícil que fue para él criarla, con todo el dolor que había dejado la partida de su madre, encontraría finalmente el núcleo del Kaiju, permitiéndole a Mina tener un blanco al cual disparar. Así es, le estaban llegando por todos lados. Y con Kikoru alcanzando la paz, con la idea de su difunto padre, es como podría asestar un golpe lo suficientemente fuerte como para exponer el núcleo del Kaiju. Era el momento de que Kafka terminara con todo esto. Y con la ayuda de Reno y su poder de congelamiento, el timing no podía ser más perfecto. Un golpe directo al núcleo, cargado con el odio de cientos de humanos y con todos los sueños de un niño que vivió asustado durante tantos años. Finalmente el Kaiju número 8 se alzaría victorioso. El núcleo había sido destruido por completo. Todo Japón había sido salvado una vez más. Y todos los kaijus creados por el número 9 estaban empezando a desaparecer. Sin embargo, eso solamente significaba una cosa. El rencor de los humanos dentro de Kafka había sido saciado, por lo que su núcleo también empezaba a desaparecer. El hombre ya no tenía ningún arrepentimiento. Había logrado pelear al lado de Mina. No tenía nada más que agradecimiento para todos sus compañeros. Excepto que no lo iba a dejar el señor Isao. Recuerden que dentro de los kaijus se guardan las almas de las personas a las que absorben, y este sujeto todavía tenía una misión para él. Le interesa mucho que se quede a cuidar la ciudad y el nuevo proceso de reconstrucción que estaba a punto de iniciar. Por lo que si Kafka ya no tenía un corazón que lo mantuviera vivo, entonces Isao le iba a entregar el suyo. Kafka había sobrevivido a este combate. Y 4 meses después, era hora de despertar en un nuevo mundo. La historia del Kaiju número 8 se había vuelto de interés nacional. Todos querían agradecerle y todos querían conocer quién era. Afortunadamente, el Kaiju todavía seguía con él. Ya no está en busca de venganza, sino que está aquí para proteger a la próxima generación. Un pensamiento muy típico del Capitán Isao. Por lo que ahora sí, es momento de regresar a su vida normal. Es momento de regresar con todos sus amigos. Todos están ahí, ligeramente alterados por los 4 meses que han pasado, ¿verdad? Pero nadie podía perderse el regreso de Kafka. Además, era importante verse ahorita porque las cosas estaban a punto de cambiar después de los eventos de la última pelea. Todos los novatos que participaron fueron elegidos como comandantes para su propio pelotón. Además, la popularidad del escuadrón de defensas anti-kaijus se elevó muchísimo y todos querían formar parte del tercer escuadrón. Además, Kikoru había sido promovida a segundo al mando en el primer escuadrón, justo detrás de Narumi para poder terminar su entrenamiento y volverse efectivamente la soldado más poderosa del país. Todos los kaijus que habían sido derrotados en la pelea fueron puestos bajo confinamiento y el cuerpo del Kaiju número 9 se mantiene en especial vigilancia, detrás de la puerta con más seguridad de toda la base. Kafka ya no es parte activa del ejército, ahora es parte del escuadrón de control y análisis de kaiju, ya que quieren mantenerlo con bajo perfil ahora que la gente está súper entusiasmada por el Kaiju número 8, tratando de protegerlo de ser la víctima de investigaciones y demás. Sin embargo, cuando la situación lo amerita, el Kaiju número 8 todavía aparece de vez en cuando para proteger a quien más lo necesite. Y después de finalmente poder perdonarse a sí mismos, Kafka y Mina pueden empezar a caminar hacia un futuro juntos. Y eso habría sido todo por parte de Kaiju número 8. Me gustó mucho la forma en la que el señor recuperó la idea de los primeros volúmenes. Porque entre tanto Kaiju, entre tanto poder, entre tanta batalla, esto al final siempre se trató de un adulto que estaba en deuda con su niño interior. Ese detallito en el que ambos dos finalmente se perdonaban a sí mismos de niños y finalmente podían empezar a ser adultos juntos me pareció muy bueno. Así que sí, puede que esta no haya sido una historia con un misterio súper grande, puede que el mundo se haya quedado muy corto, pero a final de cuentas, tal vez eso nunca fue lo que quiso contar el señor Matsumoto. En sus agradecimientos, el autor nos contó cómo se fue reflejando en Kafka, cómo fue expresando sus inseguridades a través de él, y cómo de eso se trató la historia todo este tiempo. Así que a final de cuentas, mientras el autor esté feliz con lo que entregó, tampoco le veo lo mal, ¿verdad? Oficialmente hemos terminado Kaiju número 8. Muchas gracias por acompañarme a leer esta historia. Así que nada, hasta ahí la vamos a dejar en esta ocasión. Espero que les haya gustado la review. Ya saben que mi nombre fue Miguel Solís. Y nos vemos. Hasta la próxima.
Pues nada, básicamente se trata de que Japón una vez más es el centro de todos los males. Literalmente en la primera página, que por cierto es a color, aquí pueden ver, nos explican que Japón es un país donde los kaiju abundan, a pesar de que en todo el mundo parece haber kaijus. En Japón por alguna razón hay una cantidad excesiva de kaijus, a tal grado que han salido profesiones al respecto. Una profesión, y probablemente la más llamativa de todas, es la de combatir a estos monstruos para evitar que sigan avanzando y causando daños.